Estaba parado en el borde del puente a las 2 de la madrugada con las manos sobre el pasamanos frío y el río abajo haciendo ese sonido oscuro que tiene el agua cuando no puede verse. No lloraba. Eso era lo que más me asustaba de ese momento, que ya no podía llorar. Había llorado durante 28 días seguidos y en algún punto el cuerpo simplemente cierra esa llave, como si el organismo dijera que ya no hay más de eso, que lo que viene ahora es otra cosa. Y esa otra cosa, en la oscuridad de ese puente, tenía la forma exacta de una decisión que yo todavía no había tomado pero que sentía acercarse con la inevitabilidad de algo que ya estaba escrito. Fue entonces cuando sonó el teléfono. No era nadie importante. Era una notificación de una aplicación que nunca uso, un versículo automático que alguien había programado en algún servidor y que llegó a las 2:17 de la madrugada a la pantalla de un hombre parado en un puente. Decía, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y yo lo leí con la rabia de quien no quiere que las palabras lo detengan, y sin embargo me detuve. Me llamo Mauricio Espinosa. Tengo 44 años. Fui contador de una empresa distribuidora durante 16, con una vida que desde afuera tenía todos los marcadores de lo que se supone que debe tener una vida, trabajo estable, casa propia, hijo. Y una fe que yo pensaba que era sólida porque llevaba 10 años yendo a la misma iglesia, sirviendo en el Ministerio de Finanzas, conociendo los versículos correctos para cada situación. Pensaba que la fe era una armadura. No entendí hasta ese puente que la armadura y la fe son cosas distintas. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde me estás viendo y cómo ha sido tu camino de fe? Porque lo que voy a contar necesita encontrar a alguien que entienda lo que significa perder todo en 30 días. Mi hijo se llamaba Tomás. Tenía 19 años y esa energía específica de los jóvenes que todavía no saben cuánto valen pero que uno como padre mira desde lejos y piensa, este muchacho va a llegar lejos. Murió en un accidente de moto un martes de septiembre, a las 6 de la tarde, regresando de la universidad. No hubo aviso, no hubo preparación, no hubo la posibilidad de decirle las cosas que los padres guardan para cuando el tiempo sea el correcto y que descubren, en los peores momentos, que el tiempo correcto era siempre ahora. Mi esposa Sandra y yo llevábamos 12 años juntos. El mes después de la muerte de Tomás nos mostró algo que quizás siempre estuvo ahí debajo pero que el dolor hizo imposible de ignorar, que cada uno cargaba el duelo de una manera que el otro no podía sostener. Sandra necesitaba hablar, necesitaba procesar en voz alta, necesitaba que yo estuviera presente de maneras que yo en ese momento era incapaz de estar. Yo me cerraba, me iba al taller a trabajar con las manos, al silencio de la madera y las herramientas, porque era lo único que no me pedía nada. No hubo traición, no hubo terceros, no hubo escándalo. Solo 2 personas rotas que se rompieron de maneras incompatibles y que en un miércoles de octubre se miraron y entendieron que ya no sabían cómo estar en la misma habitación. Sandra se fue con su madre. La casa quedó como quedan las casas cuando se van las personas que las hacían ser lo que eran, con el silencio equivocado, con los objetos en sus lugares pero sin el contexto que les daba sentido. El trabajo lo perdí 3 semanas después del accidente de Tomás. No por negligencia ni por decisión mía, sino por lo que eufemísticamente llamaron reestructuración, la empresa fue absorbida por un grupo más grande y mi posición desapareció en el proceso. Me dieron el finiquito legal, los papeles correctos, la conversación de 10 minutos con recursos humanos que tiene el mismo guión en todas partes. Salí de esa oficina con una caja de mis cosas bajo el brazo y me paré en la vereda sin saber exactamente en qué dirección ir, que era una metáfora perfecta y brutal de lo que estaba viviendo. Sin trabajo, la hipoteca dejó de pagarse. Los bancos tienen sus propios tiempos pero también sus propias certezas, y la certeza de ese banco era que al 4.º mes sin pago iniciaría el proceso. No llegué al 4.º mes. Al 3.º, con el dinero del finiquito casi agotado y sin ninguna perspectiva laboral concreta, tomé la decisión de entregar las llaves antes de que me las pidieran. Fue la única decisión de ese periodo que tomé con algo parecido a la dignidad, salir antes de que me sacaran. Me fui a vivir a una pieza alquilada en una pensión de un barrio que no conocía, con una cama, una mesa, y la ventana que daba a un patio interior donde nunca entraba el sol.
Y fue en esa pieza, en las noches que no tenían fondo, donde empecé a tener la conversación más honesta que había tenido con Dios en 10 años de decir que lo conocía. La iglesia donde había servido durante una década se llamaba Comunidad Nueva Esperanza. Era una congregación mediana, de unas 300 personas, con un pastor principal que se llamaba Rodrigo Fuentes y que tenía ese don de predicar que hace que la gente salga del servicio sintiéndose vista. Yo había servido en el Ministerio de Finanzas durante 6 de esos 10 años, revisando los estados de cuenta, preparando los informes para el Consejo de Ancianos, asegurándome de que la administración de los diezmos fuera transparente y ordenada. Después de la muerte de Tomás, la iglesia respondió como las iglesias responden, con comida en los primeros días, con visitas de la célula durante la primera semana, con oraciones que eran genuinas pero que también tenían esa formalidad de los rituales de condolencia que funcionan para los que los dan más que para los que los reciben. No lo digo como crítica. Lo digo como descripción. La gente hace lo que sabe hacer, y a veces lo que uno necesita no es lo que los demás saben dar. Lo que me fue alejando de la iglesia no fue el duelo sino algo que descubrí mientras el duelo me vaciaba de los filtros habituales. Cuando uno está lleno, cuando la vida funciona y tiene estructura y propósito, hay cosas que uno ve de manera periférica y elige no enfocar. El duelo quitó los filtros. Y lo que vi sin filtros en esos meses fue una institución que, debajo de los versículos correctos y los servicios bien producidos, tenía algunas grietas que yo había estado registrando sin nombrar durante años. Vi al pastor Rodrigo gestionar una donación importante de un miembro adinerado de una manera que nunca apareció en ningún informe que yo hubiera preparado. Vi una decisión del Consejo de Ancianos que afectaba a una familia vulnerable de la congregación tomada sin el proceso que los estatutos de la iglesia establecían. Vi, en una reunión de líderes a la que asistí 3 semanas después de la muerte de Tomás, todavía en ese estado de transparencia brutal que da el dolor fresco, que las conversaciones que ocurrían después de que se apagaba el micrófono eran significativamente distintas de las que ocurrían mientras estaba encendido. Eso no me alejó de Dios. Me alejó de ese lugar específico. Y aprender a separar las dos cosas fue uno de los trabajos más difíciles de ese periodo, porque durante 10 años los había confundido. Si esta historia está tocando algo dentro de ti, tómate un momento para dar like y suscribirte. Eso ayuda muchísimo a que este canal crezca y llegue a quienes más lo necesitan. En la pieza de la pensión, sin trabajo, sin familia, sin la estructura de la iglesia, me encontré con algo que no esperaba, el silencio. No el silencio incómodo de la ausencia sino el silencio que antecede a algo. El tipo de quietud que uno experimenta en los retiros espirituales cuando finalmente se agota la resistencia y uno deja de llenar el espacio con ruido propio. Empecé a leer la Biblia de una manera diferente. No para encontrar los versículos que encajaran con lo que ya creía sino con la incomodidad honesta de quien no tiene nada que defender. Y lo que encontré en esa lectura fue que las personas del texto que más me parecían conocidas no eran los que lo tenían todo claro sino los que estaban en el fondo del pozo, Job, que perdió todo y cuya fe no fue la que predicamos en los sermones prolijos sino la fe áspera y furiosa de quien le reclama a Dios en voz alta, el salmista que escribe hasta cuándo. Con la desesperación de quien no ha recibido respuesta todavía, Pablo escribiendo desde la cárcel, no desde un podio. Fue en esa relectura donde empecé a entender que lo que yo había tenido durante 10 años no era exactamente fe sino la versión cómoda de la fe, la que funciona cuando la vida funciona. La que tiene respuestas para todo porque nunca ha sido presionada hasta el punto de quiebre. La fe real, la que tiene peso, la que sirve de ancla en lugar de decoración, esa se forja en exactamente el tipo de situación en que yo me encontraba. La noche del puente llegó al final del tercer mes. No fue una decisión planificada. Fue el resultado acumulado de noches sin dormir, de silencio sin respuesta, de ese agotamiento específico que no es físico sino existencial. El cansancio de seguir encontrando razones para continuar y que las razones no alcancen. Caminé hasta el puente porque estaba en el camino entre la pensión y el único lugar abierto a esa hora donde a veces iba a tomar algo caliente. Y me detuve porque el río abajo tenía ese sonido oscuro y yo tenía las manos frías y había algo en la combinación de esas dos cosas que me hizo parar. Estuve ahí quizás 20 minutos. No sé exactamente.
El tiempo tiene una textura diferente en esos momentos, más densa y más lenta. Y fue en algún punto de esos 20 minutos que sonó el teléfono con esa notificación que nunca había activado conscientemente. Con ese versículo que yo conocía de memoria desde los 8 años y que en ese momento sonó diferente, no como texto sino como voz. No fue un milagro en el sentido espectacular de la palabra. No hubo luz ni aparición ni voz audible. Fue algo más ordinario y más profundo que eso, fue el reconocimiento de que todavía había algo en mí que respondía. Que la parte que respondía a esas palabras no había muerto con Tomás ni se había ido con Sandra ni había sido entregada con las llaves de la casa. Seguía ahí. Pequeña, exhausta, pero presente. Bajé del puente. Volví a la pensión. Y al día siguiente llamé a un número que había guardado meses atrás y nunca había usado, el de un grupo de duelo que funcionaba en un centro comunitario a 3 cuadras de donde vivía, sin afiliación religiosa. Solo personas que habían perdido algo y que se reunían los jueves a las 7 para hablar de ello. Quédate conmigo, porque lo que pasó después fue algo que solo Dios pudo haber orquestado. Fui ese jueves sin expectativas. Me senté en una silla de plástico en un círculo de 12 personas y escuché a una mujer de 62 años describir la muerte de su marido con una precisión emocional que me hizo sentir, por primera vez en meses, que alguien sabía exactamente de qué estaba hablando. No me pidieron versículos. No me pidieron que tuviera fe. Me pidieron solo que escuchara y que hablara si quería. Hablé. Por primera vez desde la muerte de Tomás, hablé de él sin tratar de contener nada. Hablé del accidente, de Sandra, del trabajo, de la casa, de la pieza en la pensión, de las noches. Y cuando terminé, el grupo no me ofreció soluciones ni citas bíblicas ni la promesa de que todo tenía un propósito. Me ofrecieron silencio primero, y luego presencia, que es lo que el duelo necesita y que tan rara vez recibe. El coordinador del grupo se llamaba Hernán. Tenía 55 años, había perdido a su hijo hace 8, y había fundado ese grupo desde su propio fondo del pozo. Al final de la reunión me preguntó si tenía trabajo. Le dije que no. Me dijo que él dirigía una pequeña empresa de servicios contables y que necesitaba a alguien con experiencia. No me lo ofreció como caridad sino con la directness de quien sabe que la dignidad importa más que la compasión bien intencionada. Empecé a trabajar con Hernán 2 semanas después. No era el trabajo que había tenido ni el salario que había tenido, pero era trabajo honesto con una persona que entendía lo que era reconstruirse desde el piso, y eso valía más que cualquier paquete de beneficios. Con Sandra empecé a tener conversaciones nuevas, 8 meses después de que se fuera. No para reconstruir lo que había sido sino para entender que podía ser lo que quedaba. Esas conversaciones todavía siguen. No sé a dónde llevan. Lo que sé es que son honestas de una manera que las de antes no siempre eran, y que hay algo en esa honestidad que parece más cercana a lo sagrado que muchos sermones que escuché en 10 años. Volví a una iglesia, pero no a la misma. Encontré una comunidad pequeña, de unas 50 personas, que se reúne en una casa un domingo sí y uno no. Y donde el pastor tiene un trabajo de plomero de lunes a viernes y predica el domingo sin pretender que tiene todas las respuestas. El primer domingo que fui, alguien preguntó en voz alta durante el tiempo de oración, ¿qué pasa cuando Dios no responde? Y el pastor no tuvo una respuesta rápida. Se quedó callado un momento y luego dijo, esa es una de las preguntas más honestas que le podemos hacer, y creo que Dios la recibe mejor que muchas de las que le hacemos cuando todo va bien. Me quedé. Lo que aprendí en ese año no lo hubiera aprendido de otra manera. Lo aprendí de la única manera en que ciertas cosas se aprenden, desde adentro de la situación, sin salida cómoda. Con la fe reducida a su mínimo esencial y descubriendo que ese mínimo esencial era más resistente de lo que yo hubiera imaginado cuando la fe era fácil. Tomás sigue siendo la ausencia más grande que he cargado. No hay resolución para eso, no hay versículo que lo llene, no hay camino espiritual que lo convierta en algo diferente de lo que es. Lo que hay es la convicción, construida no en un sermón sino en el fondo del pozo, de que su vida importó y que la manera en que yo vivo la mía es una de las pocas maneras que tengo de honrarla. Eso es suficiente para levantarme cada mañana. No siempre con alegría.
pero siempre con propósito. Y te pregunto esto, con la misma honestidad con que te conté todo lo anterior, ¿hay algo en tu vida ahora mismo que se siente como un fondo del que no hay salida? ¿Y qué pasaría si en lugar de buscar la salida le preguntaras a Dios, o al universo, o a lo que sea que creas, qué hay para encontrar ahí adentro antes de salir?